Buenas noches, les habla el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Vamos a desarrollar hoy día el tema correspondiente al curso de Ciencia Política denominado la opinión pública, ¿no? Bien, cuando nosotros nos referimos a la opinión pública, debemos tener en cuenta que dicha opinión en el campo de la ciencia política siempre, inclusive mucho antes que aparezca esta determinada ciencia, ya la opinión pública estuvo en la historia. Al estar en la historia, entonces la práctica se ha ido consolidando a través de todas las etapas que ha pasado la sociedad, desde inclusive, podríamos decirlo, desde las culturas muy antiguas. La opinión pública siempre estaba en la mira de los que estaban gobernando. Y así avanza a través del tiempo. La opinión pública se viene a consolidar a mediados del siglo XVIII. Allí es donde mayormente ya toma mayormente toma vigencia, toma mayor arraigo, mayor fuerza para que las decisiones a veces de los gobernantes puedan tener en consideración lo que el pueblo opinaba. Bien, como decíamos, desde la antigüedad, la opinión pública, las autoridades siempre han mostrado un interés por esta opinión, por lo que ¿qué dice el pueblo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Le caigo bien al pueblo? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están hablando? Eso siempre le ha interesado a las autoridades, ¿no? Por más que el gobernante, o en este caso el rey en aquel entonces, en la antigüedad, haya sido autoritario, ¿no? Haya sido autócrata, o sea, que subió al poder y se perenizó, ¿no? O haya sido un teócrata también, ¿no? Ya sea rey, emperador, lo que fuese, en aquel entonces, en la antigüedad, su deseo siempre fue tener una buena imagen. Como toda persona común y corriente, cuando va a ir a un grupo, siempre la imagen es importante para uno. Entonces, el gobernante en aquel entonces era de suma importancia su imagen ante la población. Siempre ha sido esto a través de la historia y hasta ahora se sigue dando. Entonces, de allí decimos que la opinión pública siempre ha tenido bastante prevalencia en las autoridades que han gobernado a través de la historia en sus respectivas culturas, ¿no? Ahora, los primeros que formulan, ¿no?, los preconceptos de opinión pública, porque hay que recordar que también esto viene mucho más adelante, como había mencionado, arraiga la opinión pública recién a mediados del siglo XVIII. Entonces, mucho más antes todavía no había ese concepto, esa idea de opinión pública, pero ya aparecen, podríamos decirle que una preopinión, un preconcepto de opinión pública fueron pues los griegos. Los griegos, mencionaríamos rápidamente a Platón. Platón, por ejemplo, nos distinguió entre doxa, que significa opinión en griego, ¿no?, y arete, que significa verdad. Entonces, ellos ya daban una distinción, por lo menos, que es opinión pública. Episteme también, hay que mencionar lo que refería Platón. Episteme es el conocimiento científico, ¿no?,
de la verdad a través de una sistematización y estudio de la realidad. ¿Ve? El conocimiento científico que busca la verdad a través de una sistematización y estudio de la verdad. Cuando hablamos de ese conocimiento científico es que ya le daban una idea, ya le daban una concepción con sistemas, o sea, cuáles eran la forma sistemática para llegar a la realidad, para llegar a la verdad. Eso ya se estaba dando en sus inicios en Grecia. Ahora, la opinión pública, ¿cómo se ha desarrollado en la historia? Vamos a mencionarlo rápidamente, ¿no? Por la situación de estos hechos. John Locke y la opinión pública. ¿Qué nos dice John Locke? John Locke en Inglaterra fue, pues, este inglés fue el primero en darse cuenta cuán importante en la sociopolítica es la opinión pública. Sí, él hizo un estudio sociológico y justamente escribe un ensayo, se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no? Ahí nos habla de una ley, ¿no? De una ley de opinión pública, o sea, que le da categoría de ley a la opinión, a lo que opina el pueblo en las circunstancias debidas en aquel instante, o la reputación también, ¿no? Que es una verdadera ley filosófica. Justamente nos dice, esa opinión pública es una ley filosófica porque justamente es el pensamiento, esa idea, esa conceptualización que toman, pues, los pobladores de una determinada área o de un determinado lugar o de una zona o de un país para opinar reflexivamente respecto a su gobernante. Eso es, por eso es que le dice, es una ley filosófica. Entonces, él en esta obra distingue, pues, la ley moral y la civil, siendo que la ley moral se expresa a través de la opinión pública. Justamente, este gobernante es inmoral, es corrupto, ejemplos, ¿no? Y la segunda nace de la asamblea representativa, es decir, la ley civil. Eso ya es los hechos. Esos son los procedimientos mediante asambleas, la representación que realizaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, es una verdadera aquí distinción entre el poder político y el poder filosófico. Para él, ese es el concepto, esa es la idea de la opinión pública en desarrollo en aquel entonces. Haremos otros estudios de la opinión pública. A ver, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ¿qué nos dice? Cuando se refiere a la figura de la censura, ¿no? Porque también hay autoridades que son censuradas, siendo el censor el ministro de la ley, nos dice, de la opinión pública. La opinión pública nacerá, pues, para él de la costumbre. Le da un efecto, le da una importancia a la costumbre. Dice, la costumbre permanentemente que tiene que ser así, de esta manera. Estamos acostumbrados. La costumbre debe ser correcta, debe haber moral, siempre los gobernantes se han caracterizado por esto. Entonces, tiene que ver mucho la costumbre también, según el concepto de Juan Jacobo Rousseau. Ahora, Voltaire, este francés también es uno de los más importantes defensores y generadores de la opinión pública. Ahí le da un mayor concepto, una mayor idea, y defiende la opinión pública, porque dice que la opinión pública tiene una participación activa en la defensa de los ciudadanos. Claro, es que la opinión pública, cuando es generalizada, pesa, tiene arraigo, tiene fuerza. Entonces, muchas veces las autoridades que están de turno retroceden o reflexionan para poder redireccionar las políticas que están tomando, ¿no? Se hizo famoso Voltaire en la defensa de los ciudadanos en aquel entonces, Calas, Simbin y de la Barré, ¿no? Pero mayormente se le toma como referencia la defensa que hizo sobre el caso Calas, porque logró sensibilizar, miren, a la opinión pública, ¿no?
francesa a través de una campaña periodística. ¿Para qué? Para reivindicar los derechos, el honor y los derechos de Calas, del que estaba defendiendo. Dice que, ¿por qué? Porque había sido injustamente procesado. Y por esta campaña entonces se reabrió un nuevo proceso. ¿Ven? Hizo recapacitar a las autoridades en aquel entonces. Por ende, entonces quiere decir que la opinión pública tiene fuerza. Es un claro ejemplo. Karl Marx, ¿qué nos dice sobre la opinión pública? Dice, para él la opinión pública pues es la expresión, ¿no? Es la expresión de la falsa conciencia ideológica. Le da otro matiz, ya sabemos cuál es el pensamiento de Marx, ¿no? Porque en una sociedad, dice, con clases, siempre clasista, el público no es el pueblo, dice. No, no es el pueblo. La sociedad burguesa no es la sociedad general tampoco. Entonces, el burgués no es el ciudadano. Para él le da otro concepto, otra visión, donde hay mayormente falsa conciencia ideológica. Y siempre la opinión pública está distorsionada, no va directo, no hay, como hay diferentes clases sociales, muchas veces el pueblo no es el que opina, dice, según su concepto. Cuando decimos de los rasgos fundamentales de la opinión pública, cuando hablamos de los rasgos fundamentales de la opinión pública, podemos decir la opinión pública puede originarse pues del contexto social de manera muy general. Generalmente pueden hacer la opinión pública. A veces es casi imperceptible su origen, no sabemos cómo aparece. Puede ser originada por un determinado grupo, sí, a veces un grupo, pero ese grupo por un medio de comunicación también nace y lo generaliza, o por el gobierno también muchas veces. Pero lo que aquí importa no es eso, es la idea. Y la idea, cuando va a generar una opinión pública, entonces es importante. O por ejemplo, las propuestas que forman parte de la publicidad, ¿no? Es decir, sean conocidas por el mayor número de personas que además se sienten partícipes del proceso mismo. Entonces esas personas, la mayoría, empiezan a opinar y a veces contra quién se opina o contra qué persona o qué autoridad o qué gobernante se opina, entonces dará una dirección, pues si está bien, realzarán esas políticas que está tomando, y si está equivocado, de repente reflexionará para redireccionar o cambiar la posición que estaba tomando anteriormente. Para que haya opinión pública, pues entonces también hay que tener en cuenta que tiene que haber una conciencia pública, o sea, general, una conciencia general, más o menos generalizada. Pues por eso digo que la situación, el hecho, materia de debate, discusión, divulgación o análisis tiene que ser general, porque no podemos llamar opinión pública a un cierto grupo segmentado. Entonces, y los demás no les importa, no participan, ni siquiera opinan. Entonces eso no es opinión pública, es general. Se quiere que la opinión pública sea casi general en realidad, la totalidad de los componentes de la sociedad de quienes están opinando. ¿Qué nos dice Carlos Cosío sobre la opinión pública? Cuando Carlos Cosío sobre la opinión pública dice que no es la opinión del público, él nos dice así. La opinión del público, dice, es la opinión popular para él. Puede darse en cualquier situación colectiva o traduce un proceso simplemente cuantitativo de adicción a las opiniones personales. O sea, para él es la opinión popular, no es la opinión del público, es popular, de todo el pueblo. La opinión pública, dice, no juega en cualquier situación colectiva. Claro, no es permanentemente. La opinión pública es una opinión autorizada, ¿no? O calificada porque de alguna forma traduce principios, ¿sí? Muchas veces la opinión general o la opinión de un pueblo se basa a veces en principios. Y como aquí acotaríamos también de Rousseau, que se basa en costumbre también. En realidad no es una cuestión de cantidad de individuos, claro. No estamos hablando de cantidad de personas, como si fuera un sufragio la opinión. Es simplemente la popularidad de una opinión, o sea,
es esa opinión que sea tan popular, tan aceptable, tan manejable, tan pensativa y tan reflexiva y todos exterioricen y opinen. Por eso la opinión pública no es popularidad, sino algo que pretende influir en la opinión del público y que normalmente influye en ella. Bien, esa es según la posición de Carlos Cosío. La opinión pública también es gravitante. Consiste pues en un proceso gravitante en el público, claro, gravita permanentemente. Es una dinámica que impacta en los ciudadanos. Hay dinamismo. Unos comentan, otros también reflexionan, contradicen, pero opinan. Y que los hace participar pues de un proceso que genera interés colectivo. O sea, el interés es colectivo, es general. Racionalizado, claro, porque factible de ser discutido, porque como mencioné, se discute unos a otros, debatido y hasta conversado con cierta sistematicidad. Hay sistemas, hay formas, cada uno con una opinión, unos dirán, de esta forma debe hacerse, estos son los pasos, sistemas. La opinión del público pues es pasajera, ¿no? La opinión pública tiene un espacio de estabilidad. Muchas veces el público puede opinar por una cuestión común y corriente y eso rápido olvidamos, es pasajero. Pero la opinión pública, si es diferente sobre un hecho determinado, genera una estabilidad de permanencia, de constancia. Porque si algo está mal y la opinión pública opina y opina, entonces eso es constante. Por ejemplo, una cosa es opinar que debe ser nacionalizado las minas, ¿no?, por el Estado. Y otra cosa es hacer del concepto nacionalización de dichas minas una constante del debate público. Ahí está la diferencia. Una cosa es, sí, deben nacionalizarse las minas, pero otra es que el concepto de nacionalización se genera en debates públicos, que opinan, qué le parece a las comunidades, están de acuerdo, sí o no, las sociedades ambientales, etcétera, participan. Intervienen entonces diversos actores públicos también, los gobernantes, los legisladores,